Feliciano Olivera, soy activista gay desde hace muchísimos años. De hecho, creo que llegué a la primera organización en el año 95, que fue el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, una organización a la que pertenecí por años. Soy comunicador social de profesión y he tenido la oportunidad de viajar felizmente por el activismo y por el trabajo, que siempre estaba vinculado a los derechos humanos, a un conjunto de regiones, ciudades del Perú. Entonces eso me ha permitido tener también una mirada, creo que más amplia, un poquito más amplia de lo que a veces siento que se puede tener solamente en Lima. La justicia, encontrar justicia. Habíamos tenido una experiencia de poco más de 7 años en el sistema de justicia peruano, desde el INDECOPI hasta el Poder Judicial, pasando por 5 instancias en todo ese proceso, en las que sistemáticamente, recurrentemente se nos dijo que uno, no teníamos pruebas para que yo demostrase fehacientemente la discriminación, porque esa era la expresión que usaban de manera fehaciente, indubitable, ¿no es cierto? O sea, yo tenía que demostrar que había sido discriminado, y porque además todo el proceso estuvo plagado de prejuicios debido a mi orientación sexual y mi expresión de género. Entonces teníamos clarísimo de que esta situación de impunidad no podía mantenerse. Teníamos que buscar justicia y por eso decidimos ir hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero a la Comisión Interamericana y finalmente a la Corte Interamericana. Fue un deseo de encontrar justicia, verdad y reparación. Bueno, los hechos que ocurrieron el 11 de agosto del 2004 en una cafetería de un supermercado, el colectivo LTGB decidió unirse, apoyarnos en esa situación que habíamos sufrido esta pareja y yo con la mía, y se hizo un plantón, me acuerdo, frente al supermercado, que se llamaba Nuestro Afecto No Afecta. Fue muy emotivo, fue muy bonito saber que tienes ese apoyo también de la comunidad, y había también lo que ahora diríamos muchos haters, ¿no? O sea, muchos mensajes de odio, mucha gente que, siendo de la comunidad LGTB, también se sumaban a este discurso de que prácticamente se dudaba de mi verdad, qué habré hecho, qué cosa habré hecho para motivar esa reacción. Luego, el 1 de octubre, se denuncia formalmente este acto de discriminación ante el INDECOPI. Pasa por 2 instancias, primero la sala y luego el tribunal del INDECOPI. La primera resolución de la sala fue terrible, porque es una resolución que recoge casi todos los argumentos que presenta la empresa denunciada en términos de prejuicios, ¿no? Usaban esta expresión jurídica que se llama el interés superior del niño, simplemente como una excusa para refrendar y validar sus prejuicios, en realidad. Y algo que ya era realmente terrible era que validaron prácticamente un informe psiquiátrico que la empresa presenta, prácticamente decía que la homosexualidad era una enfermedad. En la segunda resolución de INDECOPI fue un poco mejor, en el sentido de que desestima toda cuestión vinculada al interés superior del niño, pero se reafirma en el sentido de que no hay pruebas y que no hay forma de demostrar indubitablemente, fehacientemente, que yo he sido discriminado. Pasa al Poder Judicial, a la Corte Superior, se lleva el caso, y en el Poder Judicial, cuando ya en el INDECOPI se había superado esta situación del interés superior del niño como una fundamentación, el Poder Judicial nuevamente lo retoma, ¿ya? Y se justifica en el interés superior del niño para prácticamente decir que en las parejas LTGB no podemos demostrar afecto en público. Y finalmente el caso llega hasta la Corte Suprema, llegamos a casación, y es ahí donde digamos el caso a nivel jurídico, a nivel de Perú, del sistema peruano, de justicia peruano, acaba. Es una de las condiciones que tú tienes que tener al momento de que vas al sistema interamericano, primero haber agotado los recursos a la vía interna, ¿no? Y ya al sistema interamericano, a quien denuncias es al Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que no supo conocer y validar mi derecho a no ser discriminado a través de las resoluciones que tomaron autoridades del INDECOPI y luego del Poder Judicial. Entonces, por esas razones que se denuncia al Estado por no haber llevado lo que se denomina el debido proceso. Parte de la comunidad LGTB, ya sea organizada o no, dudaban de mi palabra, ponían en tela de juicio
lo que a mí me había pasado. Entonces eso, y se puede leer en el expediente realmente todas las cosas que de mí se dijeron, y que eso lo digan sistemáticamente por años, evidentemente tiene un impacto, ¿no? Entonces uno comienza a dudar a sí mismo. Ves como otro personaje, otra persona que está siendo narrada en los escritos, en el expediente. Entonces tú dices, ¿realmente ese soy yo? ¿Realmente soy así? Comienzas a dudar de tus capacidades, de tus valores, de tu verdad incluso, ¿no? Entonces, y lo otro que creo que también era importante era que, claro, yo era activista, y para mí era también, me conflictuaba mucho en el sentido de que yo decía, ¿y por qué yo siento miedo? Yo asumía que la expectativa que había sobre mí siendo yo activista era dar el ejemplo, era siempre ser fuerte, ¿no? Eso para mí era un conflicto, ¿no? Lidiar entre el rol de activista y el rol de víctima, ¿ya? Y cómo conjugar esos dos roles y evidenciar que las personas LGTB vivimos una constante discriminación, y además así lo ha reconocido la propia Corte, lo ha reconocido el propio Estado a través de sus informes en el Perú. Vivimos en una situación de discriminación histórica y estructural. Pues creo que tienes que tener una red de apoyo. He tenido una situación privilegiada en el sentido de que he tenido una organización que ha podido, digamos, apoyar todo este proceso durante estos años, que es Demos, y ya a nivel del sistema interamericano se unieron 2 más, Líderes en Acción de Colombia y Sinergia en el caso de Estados Unidos, y también mi familia. Cristiano Olivera no logró esto solo, logramos un conjunto de organizaciones y personas, logramos todos y todas para lograr algo, cambiar algo en algo la situación de discriminación que vivimos en el Perú, las personas LGTB. Yo creo que y así lo reconocen diversas personas especialistas en derecho, que es una sentencia histórica. Por ejemplo, uno de los principales aspectos a destacar es en materia de salud mental, por ejemplo. Si bien la sentencia nos indica específicamente que se vulneró este derecho, entonces le ordena al Estado que tiene que darme atención en salud mental. Si la Corte no hubiera tenido este razonamiento de que yo he sido afectado en mi salud mental por todos estos años de discriminación sistemática, no lo hubiera hecho. Entonces hay una conexión allí entre que la Corte ha podido reconocer que sí hay un impacto en la salud mental debido a la discriminación que sufrimos las personas LGTB, y eso está reflejado en la orden que le da el Estado. Y habla sobre la responsabilidad que tienen las empresas, el sector privado, respecto a los derechos humanos, y dice claramente en la sentencia que el sector privado, que la empresa privada tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos de las personas que trabajan en esas empresas, de sus clientes, clientas y de sus proveedores y proveedoras, entonces de todo el circuito. Abre un conjunto de posibilidades de acción desde el movimiento, claro está, para hacer incidencia y vigilancia, pero también es un reto desde luego para el Estado en términos de, por ejemplo, implementar el plan de acción de empresas y derechos humanos, o un conjunto de cosas que ahorita se están construyendo a través del MINJUS y también la Defensoría del Pueblo, como guías y protocolos, pero también para las propias empresas. El problema no era que tener una nueva norma, una nueva ley, no, sino que se aplica de manera correcta la normatividad que ya teníamos en el Perú. En ese sentido, lo que establece la Corte, ya de manera fehaciente, indubitable, como me pedían a mí, era que la persona que es discriminada, si quiere presentar una denuncia, tiene que aportar indicios de un trato diferenciado. A mí me trataron diferente y yo considero que esto es discriminatorio, ¿ok? Entonces tiene que aportar indicios. Ahora, la Corte en ese sentido es importante destacar esa sentencia porque habla de varios elementos que pueden ser considerados como indicios. El contexto, en el caso de las personas LGTB, el contexto histórico de discriminación estructural, que además está refrendado en un conjunto de estudios, tanto por ONGs como por el propio Estado, a través de encuestas como las del INEI o del Ministerio de Justicia. O sea, eso está ampliamente documentado. Entonces, eso es el contexto, es un indicio. El testimonio, la Corte se pronuncia sobre el testimonio de la víctima. Dice que un testimonio no puede ser desvalorizado por la orientación sexual de la víctima, que cosa que hicieron constantemente en mi caso. Entonces, yo creo que eso es algo también importante, reconocer que la palabra de la víctima LGTB también tiene un peso y un valor y es creíble y respetable como lo debiera ser siempre, ¿no? Entonces, en la persona que discrimina tiene que aportar esos indicios de un trato diferenciado. Aportando esos indicios, se invierte inmediatamente la carga de la prueba y quien es denunciado por discriminación tiene que
probar, ¿no es cierto? Tiene que acreditar, tiene que demostrar que ese trato diferenciado que hizo no fue discriminatorio. Si no logra demostrar eso, se acredita y se demuestra que sí fue discriminatorio. Y lo importante acá no es que este tema de la carga probatoria por discriminación no solamente es para la comunidad LGTBIQ+, es para cualquier persona, comunidad o población que ha sido discriminada. Por cualquier motivo que sea la persona discriminada, esta carga probatoria va a servir, esta inversión de la carga probatoria. Sí, lo puedo decir a través de mi experiencia personal, pero también obviamente a la luz de la evidencia, lo que vemos cotidianamente de cómo opera y funciona el Estado, no solamente en justicia, en salud, en educación, o sea, es justamente esta resistencia a poder reconocer a las personas LGTBI como iguales, como ciudadanos de primera categoría. Tomar acción frente a eso y hay que exigirle al Estado, ¿no?, que nos garantice los derechos y que los defienda, ¿no?, de las personas LGTBI. Yo creo que es básicamente eso. Yo creo que nos deja fundamentalmente retos y desafíos, indudablemente para el sector empresarial, para el sector privado. Por ejemplo, en términos de sensibilización y capacitación a su personal, de trato entre sí como trabajadores, pero también el trato que debe haber a los clientes y a las clientas, respetando la diversidad sexual y de género y cualquier otra diversidad, ¿no?, étnica, etc. Yo creo que ahí es un reto, un desafío. Hay iniciativas que está haciendo la propia empresa privada, o sea, no vamos a negar también eso. A veces vienen más porque son empresas transnacionales también, digamos, y la legislación en sus países de origen ayuda también a que se promueva en eso. Entonces yo creo que también es un reto ver cómo eso se puede implementar en empresas nacionales, en empresas que de pronto no son tan grandes, ¿no es cierto? No son así los grandes conglomerados económicos, sino que son más bien las pequeñas y microempresas. De hecho, la sentencia le obliga al Estado a implementar una política que vigile y supervise que esta responsabilidad que tiene la empresa privada a respetar los derechos humanos se cumpla. Y para esto, obviamente, la empresa tiene que implementar una serie de medidas, capacitaciones, políticas inclusivas, desde el propio acceso, por ejemplo, ¿no? Eliminar cualquier barrera que tenga de acceso para personas LGTB, especialmente personas trans, por ejemplo, ser sensible, considerar justamente estas situaciones diferenciadas que tenemos ya por poblaciones. De pronto se me ocurre incluso financiar programas laborales, programas de inclusión, el tema de beneficios en el caso de parejas, por ejemplo, de parejas del mismo sexo. Si tu empresa decide darle beneficios a parejas heterosexuales, por ejemplo, ¿cómo vas a aplicar eso también con parejas del mismo sexo? Debiera ser lo mismo. Entonces ahí hay un conjunto de cosas que creo que se pueden ver a nivel de lo laboral. Alzando la voz, pronunciándonos, hablando en voz propia, desde las propias personas que han sido vulneradas, afectadas a sus derechos, o ayudamos a que en todo caso romper la cadena de impunidad, ¿cierto? Yo creo que eso es importante porque claro, si todo el mundo nos quedamos en silencio, si no decimos nada, ayudamos a que este sistema se perpetúe. La idea que tengo es que las personas podamos denunciar la discriminación, ya sea de manera pública, como ahora hay las redes sociales, los medios de comunicación, pero también buscar los mecanismos de denuncia correspondientes. O sea, no necesariamente tienen que ser judiciales, pueden ser administrativos. Indecopi es un aspecto, Sunafil es otro espacio en el que se puede denunciar. Dependiendo del contexto, podrías denunciar a la Defensoría del Pueblo si es por un servicio que da el Estado. Entonces, hay mecanismos con los cuales las personas pueden recurrir y creo que ahí es importante también informarse, ser consciente de nuestros derechos, ¿no? y saber cuáles son los recursos con los que podemos contar de denuncia. Pero yo creo que es fundamental el hecho de poder hablar en voz propia para romper esta cadena de impunidad. Desde el acceso, por ejemplo, y ahí sí me gustaría enfatizar, por ejemplo, en el tema de las personas trans, hombres y mujeres trans, por la situación de discriminación en la que están, a veces las lleva a que no cuenten con educación. Quizás algunas hayan terminado la primaria o a lo mejor suelta la secundaria, y esto, claro, frente a un mercado cada vez más competitivo y tal, entonces están en desventaja. Entonces, ¿cómo promover esta situación desde el propio Estado y desde
iniciativas que pueden ser también incluso privadas, es importante ahí verlo, pero yo creo que tiene que ver un primer punto con el tema del acceso al trabajo. He tenido muchos casos que han llegado a mí cuando yo pertenecía a organizaciones y tal, de personas que eran hostigadas, que eran acosadas en el trabajo por ser LGTB. Que sean fuertes, que busquen ayuda, apoyo, tanto a nivel personal, que busquen apoyo en instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, etcétera, o instituciones como ONGs que pueden ayudar, orientar también para estos temas. No necesariamente llevar el caso, pero sí por lo menos orientarlos por cuál sería la mejor ruta. Entonces yo creo que eso es importante, buscar ayuda. Yo creo que un llamado a la visibilización. A veces la discriminación parte mucho desde un prejuicio que se origina por el desconocimiento. Muchas veces, no digo que en todos los casos, hay gente que conociendo y todo igualmente discrimina y prefiere quedarse en ese espacio, ¿no?, de la discriminación. Veo y visualizo cada vez más que este es un espacio importante, el tema de los sindicatos, ¿no? Entonces, y el tema de que el trabajador y la trabajadora o trabajadores tiene que, creo que el llamado es a hacerse visible. Yo lo que he visto más son avances de la empresa privada o iniciativas, digamos, de la empresa privada. Yo creo que como cualquier otro plan, además de tener acciones, debe tener indicadores, debe tener metas y debe tener sobre todo presupuesto para poder implementar el plan, porque si no el plan se queda como una cosa declarativa, que al final hacemos la evaluación al año, a los 5 años y decimos, bueno, por ahí hicimos tal taller, tal cosa y ya. Que el Estado tiene la obligación de financiar, de dar asignar presupuesto público para la implementación de esos planes. Y lo otro es que hay, como te digo, iniciativas en espacios más pequeños, más cotidianos de pronto, que donde a veces la microempresa termina siendo una empresa familiar, con amigos, qué sé yo, ¿no?, que de pronto va creciendo, ¿no?, las pequeñas y microempresas, como en esos espacios también comenzamos a abordar esos temas de diversidad sexual y de género. Entonces, por ahí creo que va el tema. Yo creo que es importante establecer estándares de inclusión laboral. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo está iniciando un trabajo encaminado a eso, entiendo. O sea, están haciendo un estudio específico sobre el tema de inclusión laboral LGTB. Y me sorprendió mucho, por ejemplo, que en un evento al que asistí estaban considerando la sentencia que logramos con mi caso como parte de estándares de inclusión laboral que se deben respetar. Es importante tenerlo claro, que haya un documento, que haya algo, una guía, un protocolo, no sé, que diga estos son los estándares de inclusión laboral. Que también el sindicato está llamado y tiene que tener algún tipo de protocolo, guía, norma, reglamento, lo que fuese, ¿no?, que estar llamado a poder proteger y defender a ese trabajador o trabajadora o trabajadores que es LGTBIQ+. Y iniciativas como por ejemplo las de Presente. En Perú hay una ONG que se llama Presente, que ha estado capacitando a empresas en temas de diversidad sexual y de género. Hay una amiga que trabaja en una organización afroperuana que actualmente está brindando capacitaciones a todo un canal de televisión. Y está capacitando al equipo periodístico, que al equipo del programa humorístico, que a los gerentes que hizo el otro día, ¿no? Entonces es importante que la propia empresa se interese en poder también asignar recursos y esfuerzos. Bueno, lo que todo el mundo sueña, creo, o toda persona LGTB sueña, vivir en un país libre y donde seamos iguales, ¿no? Creo que ese es el sueño final. O sea, realmente implementar una política. Así como hay una política nacional de igualdad de género, debiera haber una política nacional para las personas de igualdad y de justicia, de derechos para las personas LGTB, que además creo que debe estar acompañada de asignar formalmente a cuál es la entidad responsable de la... O sea, por ejemplo, sabemos que mujer es obviamente competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dice que en su marco normativo no estamos incluidos específicamente las poblaciones LGTB. Entonces es como que estamos a merced, digamos, de la buena voluntad de la funcionaria de ese momento para de repente tener algunas iniciativas, algunos espacios de diálogo, pero si no, se queda ahí porque no tienen la obligación. Hemos avanzado en visibilidad, hemos avanzado en algunas cosas a nivel normativo.
siempre con esta situación de que se pueden perder y podemos retroceder. El recorrido no es lineal. Yo creo que el recorrido siempre es de avances y retrocesos, y lo estamos viendo además a nivel internacional. Para mí es un poco eso, ¿no? Es trascender lo individual para ir hacia lo colectivo, para ir hacia lo comunitario, para ir a eso que soñamos tener como una comunidad que puede ser diversa, pero finalmente una comunidad LGTBIQ+.